Hola chicas, muy buenos días. Mi nombre es Mónica Aragón y estoy aquí para platicarles un poquito acerca de un estilo de vida saludable. Primero me gustaría hablarles de los 4 pilares importantes que son alimentación, ejercicio, hidratación y descanso. Voy a empezar por el descanso. Esto no quiere decir que el descanso sea el más importante de todos. Todos son importantes y hay que checar que estemos haciendo bien cada uno de estos pilares. En cuanto al descanso, lo recomendable es dormir de 7 a 9 horas cada día. No se promedian, no se suman, sí es importante ser disciplinadas y mínimo 7 horitas de sueño, porque a partir de la hora número 3 es cuando nuestro organismo comienza a reparar lo que durante el día se rompió. Todas las células durante el día se van rompiendo, hagas o no ejercicio, si necesitamos un periodo de reparación. Cuando se trata de dormir, sí es importante hacer disciplina, es importante poner horarios, es importante que los expertos del sueño nos hablan que alrededor de las 9 de la noche, las 10 de la noche, de acuerdo a los ciclos circadianos, ya no estemos con a lo mejor series de televisión que nos puedan llamar muchísimo la atención o que nos puedan alterar. La luz azul, por ejemplo, de las tabletas o de los celulares, ya también mantenerla fuera de nuestra vista. No cafeína en la tarde, sobre todo si es después de las 5 o 6 de la tarde, ya que estos también afectan con las hormonas que tienen que ver con la reparación de nuestras células. Y bueno, cortinas abajo, una luz tenue y programas de televisión tranquilitos. Yo a mis pacientes siempre les digo, ya a las 9 de la noche solo se ven animalitos, no más. En cuanto al ejercicio, pues también es un tema muy importante. Todo mundo sabemos que siempre debemos de hacer ejercicio. Esto es, así tengas a lo mejor 5 años, 10 años, 15 años, 25 años, 80 años, sí es muy importante siempre mover las fibras musculares, y esto no es nada más por tema de físico, sino también es un poquito de tema de salud emocional, salud en cuanto a estado de tus músculos, en cuanto a prevención de enfermedades como por ejemplo la diabetes. Y bueno, lo recomendable es que no pasen más de 2 días entre un ejercicio y otro, ¿no? Entonces, si vas a hacer ejercicio el lunes, para el miércoles estás volviendo a hacer ejercicio, para el viernes estás volviendo a hacer ejercicio. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que sea un aproximado de 150 minutos al día. Esto es para un bienestar cardiovascular, para un bienestar pulmonar. Si tú ya deseas definir un poco músculo, pues sí se recomienda un poquito más de tiempo en la semana, ¿no? A lo mejor no solo 30 minutos al día, sino un poquito más. Y bueno, pues lo ideal del ejercicio es alternar entre ejercicios de fuerza y ejercicios cardiovasculares. Si no tienes el tiempo suficiente para hacer las dos cosas en una sola sesión, lo recomendable es un poquito de fuerza, a lo mejor media hora de fuerza, media hora de cardiovascular. O bien, 2 días a la semana fuerza, 2 días a la semana cardiovascular, o 2 días fuerza y 3 cardiovascular, y vas alternando. De manera que logres trabajar los 2 tipos de ejercicio, cardiovascular y fuerza. No olvides tomar al menos 500 mililitros de agua por cada 30 minutos de ejercicio. Eso es muy importante. Y bueno, he aquí el asunto de la mayoría de mis pacientes, ¿no? Que saben perfecto qué es lo que deben de hacer, el tipo de ejercicio que deben de hacer, pero no siempre logramos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Es sé práctica, busca algo que te quede cerca de casa. No te busques actividades complicadas que sabes que difícilmente vas a llegar a hacerlas, sino que más bien que sea algo sencillo que tienes a la mano. Si a lo mejor vas a ir a dejar a tus pequeños y normalmente regresas a casa para cambiarte, alistarte y ya poderte ir a tu centro de ejercicio, lo que yo más les recomiendo a mis pacientes es ya no vuelvas a casa, porque generalmente la casa ya te atrapa y ya no te deja salir. Entonces mejor de una vez sales a dejar chiquitos y de una vez te sigues a hacer ejercicio. Te llevas tu maleta, todo listísimo para que llegues a hacer ejercicio. En caso que tu salida sea muy temprano en la mañana, te propongo que dejes tu maleta temprano, desde la noche anterior. Dejas a lo mejor un poquito avanzado el desayuno de los niños, o a lo mejor tu desayuno, dejas tu maleta, dejas todo lo que tengas que hacer para que en la mañana no le des demasiada desidia si vas o no al gimnasio. Ya nada más agarra las cosas que están listas y listo, vamos. Si tu jornada laboral no te deja ir temprano en la mañana a hacer ejercicios, lo que te recomiendo es sales de la oficina ya con tu maleta en la mano, en la cajuela del coche, y de ahí te sigues. Ya no llegues a la casa, porque igual, normalmente la casa nos atrapa y ya no llegas a hacer ejercicio. Entonces aprovecha que puedes salir del trabajo y de ahí seguirte a hacer ejercicio.
Y bueno, también antes de hacer ejercicio, sobre todo aquellas personas que van en la tarde a hacer ejercicio, lo que les recomiendo es un poquito de fruta y un puñito de semillas como almendras, nueces, avellanas, antes de hacer ejercicio para que cargues un poquito de energía. Y bueno, también aquellas personas que van en la mañana a hacer ejercicio, sí, lo recomendable es a lo mejor un vasito de leche sin grasa, descremada, o a lo mejor un puñito de almendras, incluso un vasito de agua con chía también te puede servir. Para que no te vayas sin energía. Sí es importante cargar un poquito de energía a la hora de hacer ejercicio. Tenemos ahora el pilar de hidratación. En cuanto a hidratación, pues todo mundo sabemos que debemos de tomar entre 1,5 litros, 2,5 litros, en caso de los hombres hasta 3 litros. Si tu ejercicio es muy intenso, sí sube un poquito tu cantidad de líquidos, sobre todo agua simple. Ajá. Yo no recomiendo, yo no soy de la idea que hay que quitarse la sed con aguas, aunque sea con edulcorantes sin calorías, pues no, lo recomendable es te quitas la sed o te hidratas durante el día con agüita simple y puedes acompañar las comidas con algún agua de sabor, ya sea sin calorías o con azúcares de bajo contenido calórico, pero bueno, la cosa es que durante el día nos tenemos que hidratar con agua simple, ¿ok? No se vale hidratarse con agüita que tenga algún sabor. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos deshidratados? Pues bueno, uno de los síntomas de deshidratación es cansancio, hambre, ansiedad, calambres, falta de concentración, fatiga, resequedad de la piel y también puede ocasionar problemas digestivos o de estreñimiento, colitis, gastritis, todos esos que ya bastantes mujeres conocemos, ¿no? Muchas veces temas de estreñimiento y de colitis de verdad se arreglan con aumentar un poquito el consumo de líquidos durante el día, sobre todo en esta temporada que está mucho más seco el clima, sí aumenta tu cantidad de líquidos. Y bueno, en cuanto al hambre, pues ahí hay un poquito de por qué las nutriólogas somos un poquito latosas. Cuando nos escriben, Mónica, tengo hambre, pues bueno, sí, por eso les decimos, a ver, toma agua, porque sí, definitivamente, antes que la sed, aparece el hambre. Ajá, entonces siempre verifica que no sea una deshidratación tu sensación de hambre. Cómo lograr tomar agua, ¿verdad? Porque también ya todo el mundo sabemos que debemos de tomar agua, la nutrióloga dice, tu mamá te dice de que estás chiquita, pero ¿cómo lo vas a lograr? Pues bueno, una de ellas es al despertar, al abrir los ojos, ya amanece con un botecito de agua al lado de tu cama o un vasito con agua. Déjalo desde la noche anterior y eso te va a hacer fácil y empezar a hacer una rutina que te levantas, abres los ojos, tomas tu agüita, ¿no? En cada tiempo de comida, al menos un vasito de agua. Es bueno un vaso de agua, 2 vasos de agua, también es bastante bueno. Ya existen también apps para hidratación que te están mandando recordatorios a lo mejor cada media hora, cada hora que ya tienes que tomar agua. Incluso hasta vas registrando la cantidad de agua que te vas tomando. Alarmas en el celular también te puede funcionar. Carga con un bote de agua que sea cómodo, que no sea estorboso, que no sea pesado, para que lo puedas llevar en tu bolsa. Y antes de ceder ante una crisis de ansiedad, te recomiendo, a ver, toma un poquito de agua y ya vemos si todavía tienes ganas de comer, ¿no? Muchas veces sí se logra controlar esa sensación de querer comer. Y bueno, seguimos con la alimentación, que bueno, dentro de los pilares, esto es también un tema importante y el que todo mundo queremos ser casi perfectos, pero bueno, es difícil y el chiste siempre es como poner lo mejor de nuestra parte para hacer las mejores elecciones, ¿no? Aquí les voy a platicar un poco de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Y bueno, vamos a comenzar con los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos, para darles una pequeña definición de qué significa un carbohidrato, es todo aquello que sale de la tierra más los lácteos. Esto es el trigo, el maíz, la papa, por ejemplo, todas las leguminosas, todos los tubérculos y bueno, de los lácteos hablamos de la leche, los yogurts, sobre todo esos dos. Ya los quesos entran mucho más al rubro de las proteínas. Esto para dejar claro qué son los carbohidratos. ¿Para qué nos sirven los carbohidratos? Ya sé que últimamente hay una serie de dietas que recomiendan una dieta muy baja en carbohidratos y bueno, ¿qué hay de estas dietas? Pues una dieta cetogénica, una dieta muy bajita en carbohidratos, sí te ayudan a bajar un poco de peso o mucho de peso, todo depende del perfil de cada quien. Sin embargo, son dietas que se tienen que hacer por un periodo corto de tiempo. Ajá, yo la verdad es que en mi muy personal opinión no les recomiendo más de 3 meses este tipo de dietas, ¿no? Sí nos ayudan para rebasar por el acotamiento, pero no se puede tener como estilo de vida.
¿Por qué? Porque los carbohidratos tienen mucho que ver con la producción de endorfinas y dopaminas, esto es, son hormonas que nos permiten estar felices, ¿no? Que nos tienen un porqué despertar en el día alegres y con ganas. Si los eliminas, puedes empezar a presentar hasta depresiones. También te ayudan al sueño, a tener una buena calidad de sueño, a tener un buen descanso y como ya vimos, es uno de los pilares importantes. ¿Por qué tiene que ver? Porque sí es como un camioncito de transporte para las hormonas del sueño, ¿ok? Se necesitan. Incluso quien ha llevado dietas cetogénicas puede darse cuenta que hasta problemas de insomnio puede presentar. Y bueno, pues también los carbohidratos nos ayudan a tener un buen hueso. Nosotras como mujeres, a partir de cierta edad, sobre todo empezando en la etapa de menopausia, empezamos a tener problemas con la fijación del calcio. Ajá, si tú ya traes arrastrando una mala alimentación muy baja en carbohidratos desde muy joven, lo que puede pasar es que terminemos en una osteopenia o en una osteoporosis. Sí, los carbohidratos son un camioncito de transporte también para el calcio, tiene que ver con la fijación del calcio. ¿Okay? Entonces, por eso es que son muy importantes los carbohidratos. ¿Cuál es el mejor momento para consumirlos? Definitivamente tu mayor carga del día de carbohidratos sí debe ser después de hacer ejercicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el músculo se alimenta de glucógeno. El glucógeno son los carbohidratos. Solo es la manera en la que se almacena en el músculo. ¿Ok? Y entonces, si tú haces un ejercicio intenso y después te comes unos carbohidratos, este carbohidrato se va a ir directamente a guardar como glucógeno, no va a irse a guardar como tejido adiposo. En caso de las personas que no hacen ejercicio, pues no necesitan glucógeno, así es que inmediatamente se va a guardar como un triglicérido. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que si les gustan los carbohidratos, hay que hacer ejercicio, sobre todo de intensidad moderada. Y lo ideal, si vas a comer carbohidratos después de hacer ejercicio, es comerlos sin grasa, o sea, no fritos. Esto es, por ejemplo, un arroz al vapor, no un arroz frito, ¿no? Por ejemplo, un plátano macho a la plancha, no un plátano macho frito. Entonces, después de hacer ejercicio, un carbohidrato sin grasa seguro lo va a agarrar tu músculo y no se va a ir para triglicéridos, o sea, no se acumula como porcentaje de grasa. Y bueno, este es un semáforo en donde nos habla que los azúcares que más debemos de evitar, pues sí, son las galletas, las mermeladas, las mieles, pastelerías, panaderías, azucarados, cereal de caja, jugos comerciales y, en mi muy humilde opinión, también los jugos naturales. Las frutas se mastican, no se toman. Y los azúcares. Este tipo de carbohidratos son carbohidratos simples que debemos de evitar lo más que se pueda, ya que se recomienda para personas que entrenan como para ya un triatlón, un maratón o justo en periodos de entrenamiento muy fuerte. De otra manera, fácilmente se va a ir a guardar como triglicérido, o sea, como depósito de grasa. Con moderación son aquellos carbohidratos que son como cereales de caja integrales, como pan de caja integral o las barritas comerciales, un arroz blanco. Todos esos son carbohidratos que debemos comer con moderación, porque al final, si no hacemos ejercicio, sí es fácil que se vayan acumulando como triglicérido y no los usas como energía. Ajá. Estos últimos dos, los que hay que evitar y los que hay que tomar con moderación, es fácil que tengas tú un mayor uso de tu insulina. Eso implica que a lo largo del día sea mucho más fácil para ti caer en un círculo vicioso de carbohidratos y que quieras comer más carbohidratos y más azucarosos. Ajá. Si te vas a los carbohidratos de consumo frecuente, esos carbohidratos te van a mantener con un centro en cuanto a tu ansiedad, te van a mantener comiendo lo que necesitas. Ajá, no vas a tener picos de ansiedad, es mucho más fácil llevar una alimentación sana cuando ya llevas una alimentación con carbohidratos de buena calidad. ¿Un carbohidrato de buena calidad cuál es? Pues es un carbohidrato que tiene fibra, un carbohidrato que a lo mejor en la información nutrimental no habla acerca de azúcares añadidos, que dice 0 azúcares añadidos. Ajá. Desde mi perspectiva, el mejor carbohidrato es aquel que tiene muy poca mano del hombre, o sea, la que no viene en paquetes. Por ejemplo, leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo, alubia, vienen solo en su bolsita. Las puedes preparar y son un excelente carbohidrato, tienen fibra, tienen carbohidrato y tienen proteína. Podemos papa, por supuesto no frita, elote, también por supuesto no frito o no con mantequilla, pero un elote hervido es una buena fuente de carbohidrato, quinoa, arroz integral, arroz salvaje, frutas, sobre todo aquellas frutas que puedes comer con la cáscara o con el gabazo. Y como les digo, yo no recomiendo los jugos de fruta y generalmente ni los de verdura. Todo es mejor que se mastique y no que se tome.
Y avena natural también es una excelente fuente, amaranto es una excelente fuente de carbohidratos. Todos estos carbohidratos te van a permitir tener mucho más energía, no se van a guardar como grasa, se van a usar como energía. Y bueno, seguimos con el tema de las proteínas. Las proteínas tenemos de origen animal, tenemos de origen vegetal. Las de origen animal, pues las que ya conocemos, como salmón, como pollo, carnes, quesos. Las proteínas de origen animal de buena calidad son aquellas también que vienen de la naturaleza a tu plato, ¿no? Como un pescado, como una carne roja, como un pollito. Yo recomiendo mucho menos la fuente de los quesos. Realmente es una fuente de proteína de no muy buena calidad, ya que hoy en día se adiciona con grasa butírica y muchas veces con almidón. Entonces siempre prefiere la proteína tal cual, como pollo, carne, pescado. ¿Ok? Y tenemos también las proteínas de fuente vegetal. Estas son leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo, alubia, chícharos, tenemos quinoa, tenemos un poco de proteína también en las nueces, tenemos un poco de proteína también en las verduras. Las dos son buenas. Las dos proteínas son buenas, solo quien solo vive de proteínas de origen vegetal necesita tener un balance perfecto entre ellas para tener los aminoácidos que corresponden a cada grupo de alimentos, ¿ok? Y bueno, pues las proteínas sí nos tienen muchos beneficios porque nos sirven para la reparación muscular, nos sirven para la piel, para el pelo, para las uñas. Y definitivamente sin las proteínas no podemos vivir. En cuanto a las proteínas, ¿cuáles son las que más debemos de evitar? Pues bueno, las barritas de proteína, pues sí, pueden ser como una pequeña muletilla para aquellas personas que viven corriendo, pero no debe ser de todos los días. Proteína animal que se debe de evitar, pues son aquellas muy grasosas, como por ejemplo, cortes de carne muy marmoleados, ¿no? Por ejemplo, una picaña, no tiene una gran cantidad de grasita, esa se debe de evitar. Un poquito de chicharrón de cerdo, pues también se debe de evitar porque tiene mucha cantidad de grasa. Una pieza de pollo o de pavo con la piel, porque también tiene mucha cantidad de grasa. O cualquiera de estos que les mencione en una presentación frita o capeada, por ejemplo. Lácteos enteros, también hay que intentar evitarlos, sí son fuente de proteína, pero también son fuente de mucha grasita. Y al tener mucha grasa no permite que el calcio se absorba. Y por otro lado, también, por ejemplo, pescados muy grandes, como por ejemplo de tiburón o de cazón, porque su contenido de metales es muy alto y hoy en día necesitamos reducir un poquito el consumo de metales. Las proteínas de consumo regular, ¿no? No evitarlos al 100%, pero que no sean todos los días en tu vida. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, suplementos de proteína. Por ejemplo, embutidos, por ejemplo, los quesos, los que les platicaba. Esos son los que debemos de intentar evitar. Y pues la carne roja también. O sea, la carne roja, una persona que no presenta problemas de colesterol en sangre o ácido úrico o algún otro tema, lo recomendable es máximo 3 veces a la semana. Ya si tenemos temas de colesterol en sangre, sobre todo el colesterol LDL, pues se trata que sea 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, todo depende de cómo sea cada persona, ¿no? Y bueno, las proteínas que sí debemos de tener en nuestro día a día, pues sí, son los pescados, las carnes blancas, como por ejemplo el pollo o el pavo, el huevito. Del huevo ha habido como una gran tema de conflicto, porque no se sabe, me como la yema, no me como la yema. La verdad es que lo recomendable es sí cómete la yema, si tienes con un huevito y a lo mejor agregar algunas claras, porque lo que no podemos es diario comerte 2 o 3 yemas de huevo al día. Una yema de huevo al día, la verdad es que sí está bastante bien, nos aporta vitamina A, nos aporta vitamina D, ácido fólico, nos aporta hierro, por ejemplo, también, nos aporta muchísimas cosas que en la vida diaria es difícil encontrar, y todo lo encontramos en una yema de huevo. Entonces sí inclúyelas. Si no tienes con un huevito, puedes agregar claras. Bueno, pescados, como les decía, que no sean pescados muy grandes. Siempre piensen en la cadena alimenticia del pescadito. Entre más abajo sea el pescado, menos metales tiene, que son los que yo más les recomiendo, como por ejemplo las sardinas. Y las nueces, las almendras, las avellanas son una excelente fuente de proteína. Esas también yo se las recomiendo muchísimo. Bueno, pues también vamos a hablar un poquito acerca de las grasas y sus beneficios. Pues empezamos justo con el semáforo. Las grasas que se deben de evitar, pues son las grasas que vienen de un animalito, las grasas de origen animal, como por ejemplo, todos los embutidos o las carnes frías, pues tienen un gran contenido de grasa que seguramente se nos va a ir a guardar como colesterol LDL, el cual no es malo, solo cuando se sube del 100, entonces ya es malo.
También tenemos el aceite que se utiliza para cocinar. Sí es cierto que hay mejores aceites que otros, sin embargo yo siempre recomiendo, o sobre todo les digo a mis pacientes, que no utilicen tanto aceite para cocina para poder meter grasas como de origen vegetal en lugar de las que se están calentando. En las grasas de consumo moderado, pues entre el chocolate, entre las leches semidescremadas y ciertos aceites, ¿no? Y las que sí debemos de comer son las aceitunas, las nueces, el aguacate, el aceite de olivo, todas estas y sobre todo en frío es lo ideal. Y bien, pues cómo llevar todo esto a cabo, eso es lo complicado, ¿no? Lo que todo el mundo dice, ¿y ahora cómo hago? Pues 1, hay que prever. 2, realizar un menú. 3, elige un día de la semana o de la quincena para realizar tus compras. Otro día de la semana para preparar alimentos. Almacena de manera fácil y práctica para que solo llegues al refri, agarres tu topercito y con ese te salgas. No improvises porque eso jamás sale. El ahí luego veo, generalmente no le sale a mis pacientes. Estas son las porciones de mujer, pues tenemos carbohidratos, proteínas, grasas y verduras. Y así se debe de ver tu plato. Esto es para hombres, eso se multiplica por 2, lo que están viendo en pantalla, y así se debe de ver un plato para hombres. Esto es un plato sano que debe ser 1 o 2 porciones de proteína, 1 o 2 porciones de carbohidratos, 1 o 2 porciones de grasitas con las que les enseñé de las manos, y 1 o 2, y yo diría 10 porciones de vegetales. Ahí lo tienen. También si estás fuera de casa, consigue proteína, consigue carbohidrato, consigue grasas, intenta siempre vegetales. Los vegetales siempre son más que bienvenidos y sobre todo son de muchos colores. Y bueno, ¿qué es lo que más necesitas para poder terminar de llevar esto a cabo? Motivación y convicción. Acuérdate que si tú llevas el ejemplo en casa, esto va a ser fácil. Y tus hijos van a aprender, van a crecer con un buen estilo de vida y en unos años les vas a ahorrar muchas cosas. Entonces, ten esa motivación, ten una buena convicción para que sepas el por qué cada día y cada tiempo de comida tomes una buena decisión. Acuérdate de siempre respetar tus prioridades. Generalmente como mamás, como mujeres, respetamos todas las prioridades menos las tuyas. Y eso es lo más importante. Aprende a respetar tus tiempos y tus prioridades. Y bueno, recuerda que lo que haces hoy puede mejorar todas tus mañanas.